Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión. Tras esta breve presentación, pues me permito presentarme de nuevo. Soy Raquel García, les acompañaré a lo largo de este ratito en el que hablaremos sobre cerebro y aprendizaje. Vamos a hablar sobre las claves educativas desde la neuroeducación. Al final de la sesión tendremos un pequeño espacio para preguntas y demás que por supuesto puedan dirigirme, inquietudes personales o cualquier cuestión que les haya podido suscitar interés en cuanto a lo que vamos a hablar en la sesión de hoy. Y bien, pues sin más dilación, comenzamos. Y pues bueno, los objetivos de esta sesión son un poco como ya les avanzaban en la presentación, analizar mecanismos neurobiológicos del aprendizaje y vamos a relacionar los hallazgos más recientes en base a las prácticas educativas. Es decir, lo que pretende la neuroeducación al fin y al cabo es, o sea, no es nada nuevo, es vincular diferentes ramas de la ciencia y en este caso vamos a vincular los hallazgos de la neurociencia con las necesidades específicas que se dan en el ámbito educativo, en la educación y en la labor docente. Por lo tanto, pues para ello, pues bueno, esta sesión está dirigida no solo a todos ustedes, sino a cualquiera que pueda tener interés en el funcionamiento del cerebro y sobre todo cómo se aprende y cómo lograr un mejor aprendizaje. Vamos a profundizar en esas bases neurobiológicas, por lo tanto vamos a hablar un poquito de genética, un poquito también de neurociencia y por supuesto también mucho de los claves contextuales que en nuestro ambiente pueden fomentar unos correctos aprendizajes. Por lo tanto, bueno, ya digo que puesto que la presentación ha sido más que en profundidad, no, no haré demasiado hincapié en ello, pero sí me gustaría que a lo largo de la sesión vayamos profundizando, dando respuesta a estas preguntas, ¿no? El cómo influye la neuroplasticidad en los nuevos conocimientos, cómo adaptar estrategias educativas, cuáles son las claves neurocientíficas que nos permiten mejorar memoria, concentración, entender un poco esos procesos de aprendizaje que se dan en nuestro cerebro y, por supuesto, cómo afectan las emociones en nuestro proceso de aprendizaje. Vamos a entender la persona como un todo, donde la neurociencia cobra un rol principal y, en ese sentido, entender cómo funciona el aprendizaje y cuáles son muchas de las variables que influyen en él para poder diseñar una mejor experiencia docente. Pues bien, como decía, ya he sido presentada, no profundizo en ello, sí me gustará que conozcan que bueno, mi labor profesional se centra en la neuropsicología, es decir, trabajo estimulando, mejorando, evaluando las funciones cognitivas, sobre todo en el ámbito infanto-juvenil y también a nivel investigador es el área en la que me desenvuelvo. Por lo tanto, combino un poco pues, el trabajo clínico con el trabajo docente investigador. Y mis líneas de investigación, pues por un lado, trabajé en la evolución, o sea, la evaluación, perdón, de las secuelas neuropsicológicas en leucemia infanto-juvenil, también en factores que predisponen, intervienen en el inicio de consumo de alcohol y cómo esto afecta al desarrollo cerebral. Y también en la actualidad me encuentro trabajando en cómo las pedagogías tradicionales frente a las innovadoras pues presentan diferencias en cuanto al aprendizaje del alumnado. Y pues bien, pues el programa de hoy, en base a todo lo que ya se esperarán que pueden encontrar o que vamos a ir abordando, va a seguir el siguiente esquema. Vamos a hablar un poquito de neuroeducación, ¿no? Porque si hablamos que vamos a explorar esas claves pedagógicas en base a la neuroeducación, pues tenemos un poco que presentar esta ciencia, que creo que quizás no sea necesario, pero bueno, sí precisar de qué hablamos para no caer en la posible creencia que estamos hablando de una rama más que se suma al carro de lo neuro, ¿no? Porque sabemos que, bueno, que estamos en una gran época donde lo neuro toma un auge, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué tiene sentido eh, pues, que funcionen, que convivan estas dos ramas y por qué se fusionan en esta nueva ciencia, que ya digo, no es nueva, es un nuevo concepto para algo que ya veníamos desarrollando tiempo atrás, como es el concepto de la neuroeducación. Hablaremos, como decía, de genética versus experiencia. Vamos a presentar los factores genéticos y de ambiente que influyen en el mejor, peor aprendizaje de la persona, para también un poco conocer cómo poder influir en ellos. Hablaremos, por supuesto, largo y tendido
sentido de aprendizaje y cerebro, cuáles son esas bases neurobiológicas que sustentan el aprendizaje y sobre todo ir abriendo un poco eh, nuestra práctica docente a estos nuevos hallazgos, cómo implementarlos en el ámbito educativo. Por lo tanto, el último punto del programa no podía ser otro que diseños académicos que tienen un poco esta base en lo que venimos recogiendo de la neuroeducación. Es decir, como ciencia que es, pues ha de basar su práctica en la evidencia científica disponible. Por lo tanto, pues vamos a hacer un poquito una recopilación de esos estudios científicos y hallazgos recientes para ver cómo implementarlos en nuestro día a día, en las aulas o en nuestra labor como docentes. Pues bien, ¿qué es la neuroeducación? Pues la neuroeducación bebe de tres diferentes ramas: psicología, neurociencia y pedagogía. Este esquema lo tomo de un esquema mayor de Tokusama y Espinosa, que ahora procederé a explicar. Y bueno, pues de la psicología toma el conocimiento de cómo funciona o cómo se explica la conducta humana, así como los procesos mentales. De la neurociencia va a tomar el conocimiento que profundiza en el funcionamiento del cerebro, y de la pedagogía tomará todo el conocimiento relativo a la educación y el aprendizaje. Como decía, este esquema se desglosa de uno mayor, publicado por Tokuhama y Espinosa en este artículo de 2010, donde pues presentan esta nueva ciencia y de una forma más en profundidad. Pueden consultar el artículo, puesto que está publicado en recurso abierto, pues, y pueden ver en profundidad qué aspectos va a tomar de cada una de estas tres ramas. Y como decía, no es algo nuevo, sino unificar ciencias que parece no se estaban comunicando. Incluso en la actualidad, en ocasiones, pues puesto que ejercemos la práctica docente como se nos ha enseñado a nosotros, pues cuando éramos alumnos y alumnas, dejamos de lado un poco todo este conocimiento que ya está ahí. Entonces, pues la neuroeducación, ya digo, más que algo nuevo, es una vía de comunicación de estas diferentes ciencias que no parecían estarse comunicando a nivel pragmático, ¿no? En la aplicación de los conocimientos que se desglosan de cada una de ellas. Y por supuesto, pues no podía parar de traerles esta frase que tanto me encanta, que enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin antes haber visto una mano. Esta frase pues me permite justificar no solo aquel apartado en el que hablaremos largo y tendido del cerebro, sino profundizar en la idea de que he de conocer cuáles son los procesos de aprendizaje y las variables que se relacionan, que intervienen en él, para ofrecer la mejor experiencia docente y un aprendizaje de calidad en las aulas. Por lo tanto, pues tendremos que hablar de este maravilloso órgano y de este maravilloso sistema. Pues bien, previo a ello, el individuo entendemos que, por supuesto, cómo es una persona, cómo aprende, cómo se comporta, no solo es cómo funciona su cerebro. Para esto se van a dar dos grandes variables esenciales, como es su biología, o sea, la que viene determinada por su genética, y los aprendizajes que se vienen dando en base a la experiencia, a los estímulos, al ambiente en el que se ha desenvuelto esta persona. Por lo tanto, vamos a explorar brevemente ambos contextos para entender cuál es su aportación a cómo aprende una persona y en qué medida yo puedo influirlo, porque estamos más o menos de acuerdo que a nivel genético es algo que ya nos viene dado. Por lo tanto, como personas, como docentes, poco podemos hacer al respecto más que conocer su importancia y entender su participación en este ámbito del funcionamiento, del conocimiento. Primero de todo, para hablar de la conducta de una persona, tenemos que entender que la conducta la vamos a definir como acciones, reacciones, comportamientos observables o internos de un organismo, generalmente en respuesta a estímulos o situaciones específicas en su entorno. Y estas conductas pues, pueden ser voluntarias e involuntarias, porque por supuesto consideramos los pensamientos también como conducta. Esto es importante porque esto va a mediar mucho el aprendizaje de una persona y, por supuesto, más adelante hablaremos de qué es aprendizaje, pero ya les anticipo que son cambios en la conducta, así como lo entendemos y profundizaremos en este concepto. Por lo tanto, no podemos dejar de
explicar o conceptualizar qué es la conducta, puesto que consideramos que el aprendizaje son cambios en esta conducta, ¿no? Por lo tanto, para poder operativizarlo y hablar de ello de manera objetiva, tenemos que dar estas definiciones. Ahora bien, ¿qué va a influir en la conducta de una persona, en cómo aprende una persona? O sea, no los equiparo, no los utilizo como sinónimos, pero ¿qué va a influir en estas, ya digo, conductas, aprendizajes? Por un lado, factores genéticos, por otro lado, factores ambientales. Debemos, por tanto, conocerlos para poder, ya digo, en los que podamos influir, pues influir de una manera positiva en ellos, y en los que no podemos influir, pues saberlos, o sea, detectar aquellos factores. Cuando hablamos de genética, pues no podemos dejar de hablar de qué es un gen, ¿no? Creo que todo el mundo, incluso en el lenguaje coloquial, está más que instaurado el hablar de genes y de aspectos genéticos, ya sea incluso a nivel, cuando hablamos de trastornos genéticos, que sabemos que muchos de ellos afectan a la capacidad de aprendizaje o a la capacidad intelectual. Por lo tanto, tenemos que hacer una intervención específica, ¿no?, en esos trastornos genéticos. Pues bien, ¿qué es un gen y por qué es tan importante y por qué es tan determinante para cómo se comporta, cómo funciona una persona, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver más allá de que un gen o que la genética me diga, pues, si soy más alta, más baja, más rubia, más morena? ¿En qué consiste esto de los genes? Primero, entender que un gen, bueno, aquí les presento una hebra de ADN. Sabemos que las hebras se encuentran en su forma supercompactada en los núcleos de todas las células de nuestro cuerpo. Esa forma supercompactada la denominamos cromosoma, como vemos ahí, y cuando vamos como desenroscando este cromosoma, pues vamos a descubrir esta cadena de doble hélice que es el ADN. Pues un cachito de ese ADN es lo que consideramos un gen. ¿Cuánto de cachito? Pues tanto como sea capaz de sintetizar una proteína. Un gen es la unidad mínima capaz de sintetizar una proteína. ¿Qué es sintetizar una proteína? Pues es fabricarla. En el ADN, o sea, el ADN es el libro de recetas de todo lo que somos, y el libro de recetas de cómo cocinar todas las proteínas que va a necesitar mi cuerpo. ¿Y por qué son tan importantes las proteínas? Pues bueno, las proteínas lo hacen todo en nuestro cuerpo. O sea, si yo me resfrío y mi sistema inmunológico necesita generar anticuerpos para defender mi sistema, esos anticuerpos que genera son proteínas. ¿Cómo sabe mi cuerpo cómo luchar contra esos agentes víricos que, que están atacándole? Pues va al libro de recetas que se encuentra en las células del sistema inmunológico, y ahí encontrará la receta de esas proteínas para poder luchar contra estos virus. Bien, por lo tanto, como digo, no quiero ser reduccionista, pero por sintetizar, pues podemos decir que las proteínas hacen todo en nuestro cuerpo y son esenciales para todos los procesos que se desarrollan en él. Eh, en este sentido, un hincapié a la hora de hablar un poquito de los genes, y ahora lo conecto con lo más relevante de cara a su relación con el aprendizaje y todo lo que somos y la conducta observable de las personas. Y es que tenemos dos tipos de genes: genes estructurales, que van a ser aquellos que, como, o sea, la definición que he dado hasta este momento, ¿no?, aquellos que tienen estas instrucciones para sintetizar proteínas. Y luego vamos a tener genes operadores, que van a controlar si este gen se activa o no se activa, y de qué manera, ¿no? O sea, si estuviésemos en el libro de recetas, pues son los que van a abrir aquella página u otra en base a la necesidad de que estos genes se manifiesten o no se manifiesten. Y bien, en cuanto a ¿qué son las proteínas? Pues como decía, estas proteínas se fabrican en base a las instrucciones que vamos a encontrar en el ADN, en esos genes. Las materias primas que van a utilizar, puesto que son cadenas de aminoácidos, son materias primas que tomaremos de la dieta. Por lo tanto, hablaremos también de algunos factores neuroprotectores que debemos tener en cuenta, ¿no? O sea, es obvio que para un buen aprendizaje nuestro sistema tiene que estar bien, y para estar bien, pues tenemos que seguir una serie de instrucciones neurosaludables. Y como decía, pues de ADN
se toma la información necesaria de ese gen para fabricar las proteínas necesarias. Aquí, bueno, tengo un vídeo que les invito a visitar en la web Your Genome, donde podemos ver pues, cómo es este proceso del ADN a fabricar una proteína si están interesados en este aspecto tan biológico de nuestro cuerpo. Siguiendo con esta cuestión de por qué son tan importantes las proteínas, por qué son tan importantes nuestros genes y lo que decía, más allá de entender que la genética pues, bueno, configura cómo soy, ¿en qué medida esto tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? O con mi conducta? Y les pongo aquí un ejemplo en base a una de las proteínas más estudiadas en relación con, sobre todo, las emociones de las personas, y es esta proteína que se sintetiza o se deriva del gen SLC6A4. Este gen codifica la proteína 5-HTT, que tiene bueno, un brazo corto, brazo largo, entonces dependiendo de cómo se manifieste este gen, este gen, me retrotraigo una explicación un poquito más para atrás, está relacionado, o esta proteína se encarga de la recaptación de la serotonina en las sinapsis de nuestras neuronas. De hecho, medicamentos relacionados o bueno, con una prescripción en casos pues, de depresión, estos medicamentos conocidos bajo la categoría de recaptadores de la serotonina afectan o influyen sobre estas proteínas. ¿De qué manera? Pues logrando que haya más más serotonina en el sistema por la inhibición de la función de esta proteína, dado que al no recaptar ese neurotransmisor, pues tenemos más disponible. Pues bien, dependiendo de la variante genética que tengan unas u otras personas, hay estudios que lo relacionan pues, con unas predeterminaciones a una emocionalidad u otra, al fin y al cabo, a una u otra personalidad. Estoy siendo un poquito reduccionista, obviamente este gen no determina si somos más o menos neuroticistas, pero sí existe o hay estudios que demuestran que existe cierta correlación y desde luego mucho interés en ver cuál es la influencia de esta proteína y pues dependiendo cómo se manifieste, ya digo, dependiendo de si seamos portador de se manifieste ese brazo corto, ese brazo largo, pues influya en nuestra, por así decir, conducta emocional. Estoy siendo un poco reduccionista, ya digo, si no entendamos que esto influye directamente en nuestra personalidad, pero sí quería hacer el zoom out, saltar de algo tan biológico como nuestra genética, como las proteínas que sintetizan nuestros genes, a algo tan humano como la emocionalidad, ¿no? Y entender que la base biológica de cómo es una persona en su esencia tiene conexión directa con su genética, no solo como es, digamos, por fuera, ¿no? Por lo tanto, este factor es esencial, innato, y por supuesto inmutable. Esto no quiere decir que por otra serie de factores, como veremos a continuación, no se puede intervenir en ello. Y bueno, aquí una serie de literatura científica reciente que estudia la interacción de esta expresión de esa proteína pues en relación con la ansiedad pues, por ejemplo, aquí tenemos atletas de élite o bien en cuanto a la influencia en una negatividad una emocionalidad negativa o bien pues, bueno, en cuestiones relacionadas con la personalidad. Por lo tanto, vemos como una relación directa en cuanto a la expresión de este gen en su síntesis de este tipo de proteína y pues la emocionalidad de las personas. Y por ir un poco cerrando con el tema de genética para pasar al ambiente, hablar de la importancia de la epigenética. ¿Y qué es la epigenética? La epigenética, como bien antes hablaba de unos genes que se expresan o no, y es que la epigenética estudia los cambios en la actividad de los genes que no alteran la secuencia del ADN, pero sí afectan a cómo estos se expresan. Es decir, hay factores
externos, internos, que van a influir directamente en la expresión de unos u otros genes. Es decir, no podemos modificar esos genes, pero sí podemos influir en que se manifiesten o no. Y factores que van a influir en esta expresión genética pueden ser la alimentación, el estrés, el ejercicio, el sueño, el tabaco, exposición a toxinas, agentes químicos, etcétera. Por lo tanto, es muy importante en ese sentido, y ahora hablaremos del ambiente, ver, controlar cómo es y cuáles son los agentes a los que estamos expuestos, pues por entender que eso también va a influir en la manifestación de mis genes. Y por supuesto, por cerrar este bloque con una frase que también me encanta, entender que la genética son las palabras de lo que somos y la epigenética son los puntos y comas que cambian su expresión. Creo que con esta frase se entiende la relación entre la genética y la epigenética y cómo esos puntos y comas pueden cambiar una frase, y esa frase es algo tan importante como lo que somos. Pues bien, hablando de factores ambientales, vamos a ver factores protectores, factores de riesgo, porque es algo que debemos tener en cuenta porque va a moldear a la persona. Es decir, ¿de qué me sirve tener una pedagogía maravillosa que aplicar a mi estudiantado si no tienen un descanso óptimo? Por lo tanto, su cerebro no está concluyendo ese proceso de consolidación del aprendizaje. Y en cierta medida, obviamente, pues yo no puedo ir a dormirles o en ocasiones no podré, por supuesto, alimentarles, pero ¿qué podemos sí hacer para, bueno, primero entender la importancia de todo esto para poner profesionales en marcha que también trabajen desde sus especialidades en que funcionemos de forma multidisciplinar y, por supuesto, también, pues en la medida de lo posible, incluirlo en mi centro de estudios o bien sensibilizar sobre la importancia de ello. Bien, lo importante, lo primero de todo es conocerlo. Pues primero de todo, y este es uno de los factores en los que, bueno, quizás puedo intervenir, pero por supuesto no voy a ir a casa de cada quien a ver cómo se alimenta, pero es esencial y sobre todo si trabajamos en el ámbito infanto-juvenil que niños, niñas, adolescentes no tengan una malnutrición y o sea, su alimentación contemple proteínas, ácidos grasos, hierro, vitaminas, hidratos de carbono y que por supuesto estén hidratados. Y en este sentido, en algunos centros, por ejemplo, planteado en proyectos de innovación reciente, pues se plantean desayunos saludables, ¿no? Donde, pues quizás lo dicho, o sea, yo no puedo controlar la dieta y sobre todo quizás un poco más las personas que comen en mi centro, pero si no imposible, pero sí pues puedo promover prácticas de desayuno saludable o hacer según qué sesiones. Si estamos trabajando más en infantil, puede ser desde un enfoque. Si estamos trabajando en la ESO, en siguientes bloques educativos, pues quizás desde otra perspectiva, más desde la concienciación, pero es importante que se esté dando una correcta alimentación. Como decía anteriormente, las proteínas lo son todo en nuestro organismo y son necesarias para gran inmensidad de procesos, sino pues, todos, diría prácticamente, y esas proteínas son largas cadenas de aminoácidos que toman esas materias primas de la ingesta. Si yo no como proteínas, si tengo unas carencias nutricionales importantes, pues mi cuerpo no va a funcionar bien. Y sepamos que el cerebro es el órgano que más consume, que más caro le sale a mi cuerpo. Consume casi el 20% del oxígeno y de la glucosa que llega a mi cuerpo. Por lo tanto, tengo que darle bien gasolina para que no le falte ese sustento, porque si no, por buen Ferrari que yo tenga, si no le echo gasolina no va a andar. Entonces, esencial todo lo que rodea al aprendizaje de la persona. A veces nos hemos centrado mucho en cómo diseñar el libro y no hemos levantado la cabeza para ver qué hay a nuestro alrededor y si lo estamos cuidando, ¿no? ¿Cuántos alumnos en mis clases llegan sin apenas haber dormido? Entonces, pues siento que son sesiones un poco perdidas a nivel de captación de la atención, de concentración y por supuesto de consolidación del aprendizaje, ¿no? Entonces, pues aunque lo sabemos, debemos ponerlo en práctica. Continúo
Y como ya mencionaba, pues el sueño es esencial. Traigo aquí dos estudios recientes donde, bueno, en primer lugar, asociamos según qué patrones relevantes para la maduración cerebral. Por lo tanto, el sueño es muy importante, sobre todo en esas etapas del desarrollo, donde cuanto más pequeños los niños y niñas, pues también más horas de sueño van a necesitar y un descanso profundo. Desde luego, el sueño es esencial, como también presentan en este estudio de 2023, para el correcto aprendizaje y para el correcto funcionamiento de procesos cognitivos. Por lo tanto, esencial para llegar al aula con unas horas de sueño relativamente apropiadas. Claro, en este sentido, ¿qué podemos hacer? Pues a lo mejor, hombre, igual que hemos practicado unos desayunos saludables, en según qué centros también no podemos cambiar el horario y que se empiece más tarde y lleguen más descansados, pero también se pueden practicar según qué siestas o, desde luego, ahora hablaremos del nivel de activación y podemos intentar que este sea lo más óptimo posible. Si es un nivel muy somnoliento, vamos a estar en un punto del arousal no demasiado apropiado para la captación de según qué aprendizajes, pero podemos intentar promover que esta activación sea la mejor posible, pues con algunas claves, como por ejemplo la activación física, ¿no? A través del movimiento. Pero es muy importante tenerlo en cuenta y lo dicho, si no podemos intervenir directamente en ello, porque tampoco podemos poner el despertador de cada uno de nuestros alumnos y alumnas, pues al menos concienciación sobre ello y quizás sí también pues promover un descanso activo, o sea, un descanso, perdón, no activo, en el aula, en según qué niveles educativos, sobre todo en infantil, si fuese posible. Respecto a la actividad física, pues vemos, bueno, en primer lugar, otra gran frase, ¿no? Me gusta mucho resumir según qué informaciones como en grandes argumentos y este que les traigo es que lo que es bueno para mi corazón es bueno para mi cerebro, ¿no? Por lo tanto, el ejercicio físico favorece la actividad cardiovascular y sabemos que es apropiado para mi organismo, por lo tanto también qué interesante que de esto se va a beneficiar, por supuesto, el cerebro. Por lo tanto, interesante la práctica deportiva y si exploramos, como los estudios que aquí traigo, según qué funciones cognitivas y cómo se benefician de la práctica del ejercicio, pues por ejemplo, este estudio de 2024 nos presenta la mejora de la velocidad de procesamiento, atención, función ejecutiva y memoria, practicando actividad física. Luego, por supuesto, depende del tipo de actividad. Claro, si es una actividad que incluye mucha planificación, mucha estrategia, pues ahí también estoy entrenando de manera transversal las funciones ejecutivas, por lo tanto también estas de manera directa, no solo por todo lo derivado de la práctica deportiva, se van a ver beneficiadas. Por lo tanto, qué bueno incluir esto en mi práctica docente, quizás no en mi aula, sino compete, pero sí en el conjunto del diseño académico de la escuela, ¿no? Y luego, por supuesto, también lo vemos muy vinculado a la mejora a nivel emocional, ¿no? Un bienestar con reducción de síntomas depresivos o síntomas de estrés. Por lo tanto, en ese sentido también es muy interesante promoverlo desde el propio centro educativo y desde luego, pues bueno, contemplar que está en la vida de las personas en menor medida, pero desde luego que haya actividad física en mi alumnado. Y en cuanto hemos visto unos factores protectores, que por supuesto si no los tenemos en cuenta o los descuidamos, pues serán factores de riesgo, pero si queremos señalar factores de riesgo directo, donde nuestro sistema se va a ver afectado, donde mi ambiente va a ser nocivo para mi organismo, pues hablamos de consumo de tabaco, alcohol y sustancias. Por supuesto, si este consumo es durante el embarazo, se afectará al desarrollo de mi sistema, por lo tanto, de forma indirecta, o sea, siendo la madre, digamos, la consumidora será el feto quien lo padezca. Y luego, por supuesto, cuando los consumidores son la propia persona, pues vemos efectos sobre su propio sistema. Entonces, pues bueno, en este sentido sería interesante eliminar estos agentes nocivos para nuestro organismo y de esta manera pues fomentar un mejor estado de nuestro sistema. Pero ya digo, cuando el consumo es en etapas más tempranas, que suele ser de manera indirecta, pues porque los padres consumen y demás, pues es
ahí sí verdaderamente grave para el desarrollo cerebral. Y bueno, cerrando con todo lo que influye en mi, o sea, con todos los aspectos genéticos, los aspectos ambientales que van a influir en cómo soy, en cómo se encuentra mi sistema, vamos a profundizar en qué es aprendizaje, de qué vamos a hablar en esta sesión. Pues bien, aquí el aprendizaje, y traigo un concepto quizás que abre un poco la mente a lo que tenemos quizás concebido hasta el momento como aprendizaje, es un cambio perdurable de la conducta o en la capacidad de conducirse de manera dada como resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. Es decir, resumiendo, un cambio de conducta en base a la experiencia. Y ya digo, este cambio de conducta en base a la experiencia, si nos vamos a los conductismos, puede ser algo tan sencillo como dejar de preguntar qué tal está una persona si nunca me contesta, ¿no? Esa experiencia, eso que yo vivo hace que cambie esa forma en la que yo actúo, ¿no? Y ese cambio se llama es debido al aprendizaje, ¿no? Aquí profundizaremos también, por supuesto, en aquello que entendemos como ese aprendizaje más relacional, ese aprendizaje más memorístico, que es el que buscamos en el ámbito educativo, pero que no nos aleje de entender que aprendizaje es un concepto mucho más amplio y lo que habla es de ese cambio de conducta. Y ya vimos previamente a qué nos referíamos cuando hablábamos de conducta, por lo tanto cerramos el círculo en cuanto a cómo contextualizamos esta sesión. Así que bien, en este sentido, cuando hablamos de conductas, de ese cambio de conductas, he de precisar una cuestión porque, por supuesto, vamos a tener dos grandes bloques de conductas, conductas innatas y conductas aprendidas. Las conductas innatas son todas aquellas conductas con las que yo nazco, o sea, mi paquete básico para defenderme en el mundo. Esas conductas digamos que pues, no son modificables, o sea, todos las compartimos porque todos por tener los mismos genes, por ser los genes que corresponden, bueno, cromosomas, 23 pares de cromosomas que corresponden al género humano, pues vamos a venir con ese paquete básico de conductas. Ahora bien, las conductas aprendidas, que atienden a la definición que he prestado anteriormente, van a ser estas debidas a mi experiencia vivida, o sea, en base a los aprendizajes, estimulaciones, experiencias que yo haya vivido, pues mis conductas serán unas y las de otra persona serán otras en base a la experiencia que haya vivido esta persona. Entonces, en este sentido, pues claro, sobre las conductas innatas no podemos modificarlas. Podemos, pues a través de, según autocontrol y entrenamiento y demás, se pueden ser modificadas, pero están en nuestro paquete básico. Y sí debemos, como docentes, estar muy atentos de las conductas aprendidas, conocer cómo funciona el aprendizaje de estas nuevas conductas y ser capaces de influir en ellas. Es decir, estamos hablando de condicionamientos. Si yo quiero que mi alumnado eh, eh, tenga una excelencia o se comporte de una manera determinada para que esto favorezca su aprendizaje, he de entender cómo fomentar esas conductas más apropiadas y cómo extinguir aquellas más inadecuadas, ¿no? Entonces, en base a ello, pues tenemos que dar obviamente tenemos los seres humanos el don de la palabra y nos podemos comunicar y demás, pero tenemos que conocer las leyes del aprendizaje que nos van a ayudar a poder mediar en el fomentar unas conductas y disminuir otras. Aquí les traigo este vídeo donde vamos a ver cómo una conducta innata de este perro, como es retirarse algo que le molesta, vamos a convertirlo en una conducta aprendida. Es decir, basándonos de ese innatismo, vamos a hacer que este animal tenga una experiencia y, por tanto, lograr que aparezca en él una conducta nueva. Esta conducta nueva es saludar. Pues vamos a ver un poquito el vídeo.
Muy bien, pues como aquí ven, hemos logrado instaurar, bueno, han logrado los compañeros de Lazos Perrunos instaurar una nueva conducta en base a una conducta que ya tiene este animal en su paquete básico de conductas innatas. Con nuestro alumnado, obviamente, no nos interesan este tipo de cuestiones, pero sí tenemos que entender cómo podemos lograr que unas conductas aumenten y que otras disminuyan. Y cómo esto que fomente, esto dirigirlo, saber elegir muy bien esas conductas que yo quiero aumentar para dirigirlo a un mejor aprendizaje de los mismos. Y bien, pues ¿cómo logramos aumentar una conducta? Por supuesto, lo que vamos a hacer es asociar esa conducta a una consecuencia apetitiva o aversiva, que les guste o que no les guste. Para aumentar conductas, reforzaremos. Para disminuir conductas, castigaremos. Y aquí la clave de entender muy bien cuáles son las conductas puntuales que yo quiero premiar o castigar, reforzar o castigar, y cuáles son, porque generalmente hay algunos reforzadores que pueden ser o castigos que a lo mejor son universales, pero también está la clave en entender qué es importante para cada persona, ¿no? Si algo extraemos de la neuroeducación como gran dogma para el ámbito educativo es que la práctica ha de ser muy personalizada, ¿no? Y en este sentido, cuando hablamos de aplicar estas técnicas en el aula, debemos identificar muy bien qué conductas fomentar o reducir y, por supuesto, identificar lo que para cada persona es un reforzador o un castigo, porque no todo el mundo entendemos como apetitivo o aversivo las mismas consecuencias. Por lo tanto, ¿por qué es importante, como decía, el entender estas leyes del aprendizaje que, bueno, podríamos hacer un máster solo de ello, pero basta con entender, bueno, basta, para adentrarnos basta con entender un poco la premisa básica de la relación entre la conducta y su consecuencia. En ese sentido, tenemos que ser muy observadores en ver qué consecuencia está, o sea, qué conducta nuestra está siguiendo según qué consecuencia. Por ejemplo, si tenemos un alumno muy disruptivo en el aula y a esas acciones disruptivas lo que hacemos es prestarle atención o tomarle como el centro de la clase porque le vamos o sea, a hacer una reprimenda o demás, pues a lo mejor ese ser el centro por un momento o ese tener nuestra atención es algo reforzador. Por lo tanto, sin quererlo, estamos reforzando una conducta que lo que queremos es precisamente lo contrario, queremos que disminuya, ¿no? Por lo tanto, les invito en su práctica docente, en su práctica profesional, hacer, o sea, observar qué conductas, o sea, qué consecuencias emito yo ante las conductas de mi alumnado y también en el alumnado qué pasa en torno a según qué conductas que ellos realizan, para poder entender un poco el esquema que se está dando y poder influir sobre ello. Por lo tanto, lo he resumido aquí en esto que les cuento, que bueno, respecto a cómo hacer para que esto tenga un éxito, pues principalmente será importante el ser persistente en el manejo de las consecuencias, es decir, si decido que voy a ignorar las conductas disruptivas de un alumno, las he de ignorar siempre, porque si no, si las ignoro unas veces sí, unas veces no, estoy reforzando de manera intermitente y eso es bastante, o sea, tiene bastante éxito en cuanto a aumentar una conducta y desde luego cero en lograr disminuirla, ¿no? Muy importante también lo que decía, ese observar, ¿no? Si yo quiero observar qué está pasando en la dinámica de mi aula, y esto es muy importante porque si trabajamos en grupos, que generalmente en el ámbito educativo nos encontramos con grupos, ya sea de manera virtual, ya sea de manera presencial, pues va a ser muy importante entender cómo funciona este grupo y generar un correcto ambiente. Y un correcto ambiente pues no se genera solo pues, poniendo una música agradable o hablando con una voz que transmita, se genera entendiendo las dinámicas que se están dando en el grupo y manejándolas. Por lo tanto, en ese sentido es muy importante lo que pongo ahí, cuidado al analizar los mantenedores de una conducta, es decir, tengo que tener en cuenta todas las variables que se pueden estar dando en la conducta de una persona, de un grupo, para ver qué puede estar reforzando o castigando la misma y poder influir sobre ello. Y, por supuesto, tengo que poder controlar, si quiero influir sobre esos reforzadores, pues tengo que
poder tener acceso o controlarlos, porque si no va a ser imposible que yo medie en esa conducta. Por lo tanto, esto sobre todo a nivel de establecer conductas adecuadas e inadecuadas en cuanto no solo al ambiente del aula, sino a lo... eh, a la mejor aptitud posible frente a las necesidades que se requieren para aprender en el aula, para estar atentos, para estar concentrados, ¿no? Pues bien, vamos de lleno con el tercero de los bloques, aprendizaje y cerebro. Vamos a profundizar en cómo aprende el cerebro, qué puedo desde la neuroeducación hacer para fomentar este aprendizaje, y cerraremos con un poco lo que sintetiza, lo que resume toda esta sesión, que es pues qué prácticas docentes puedo yo fomentar, ¿no? Más allá de estos consejos que estoy mencionando a lo largo de los diferentes bloques. Pues bien, en primer lugar, sabemos que tenemos que cuando hablamos de aprendizaje y cerebro no solo hablamos de memoria, es decir, para yo aprender algo, primero de todo, tengo que ser capaz de atenderlo. Es decir, si yo no, yo soy legalmente ciega a todo lo que no atienda. No percibo, o sea, mi cerebro optimiza recursos, mi contexto es absolutamente rico en estímulos. Si yo atendiese por igual a todos ellos, mi cerebro se saturaría su capacidad de procesarlos, no puede procesarlos todos, ¿no? Por lo tanto, ahí, bueno, la atención, hablo en general, aunque sabemos que tenemos diferentes tipos de atención, pues ejerce esa función de centrar los recursos en aquello en lo que se enfoca esta, ¿no? Por lo tanto, importante atender. Un alumno, alumna que no está atendiendo lo que le quiero explicar o lo que ha de aprender, no está interiorizando absolutamente nada, o sea, es como si estuviese con los oídos tapados. Por lo tanto, fundamental fomentar esa atención. Veremos alguna serie de estrategias que pueden ayudar a ello. Y esencial, como decía, tenemos varios tipos de atención. Bueno, aquí les pongo un vídeo que luego les invito a ver. Es una campaña de tráfico de Reino Unido que va directamente a la ceguera por inatención. Les invito a... Lo dejo para más tarde para poder ir un poco con lo relevante, pero es un muy buen ejemplo de que somos ciegos cuando dejamos de atender a según qué estímulos. Pues bien, como hablaba, tenemos diferentes tipos de atención y quiero hablar del más básico de ellos, como es el arousal o la alerta, ¿no? Mi activación, ¿no? Cómo de alerta estoy. Y me encanta este esquema, les invito a analizarlo en detalle, porque hablamos de activaciones concretas, o sea, óptimas, perdón, activaciones óptimas para el desempeño de según qué tareas, ¿no? Si yo, por ejemplo, bueno, si estoy meditando, pues tendré una activación más calmada que si tengo que estar pues huyendo de un incendio, ¿no? Y en este sentido, bueno, aquí nos presenta una activación óptima, donde si tengo una sobreactivación, pues quizás esté hipervigilante, ansiosa. Si esté por debajo de ese pico óptimo, estaré obnubilada, somnolienta, ¿no? Por lo tanto, yo estar hablando ante alumnos somnolientos, pues su atención, digamos que está, si entendemos la atención como una linterna, está, bueno, medio fundida, esa luz no va a enfocar a esas sombras donde quiero que salgan la información, ¿no? Entonces, en ese sentido es fundamental que esta activación sea óptima. Y por lo tanto, pues si yo veo, bueno, no veo, pero ¿cómo puedo fomentarla en el aula? Ahora tenemos también bastante investigación que relaciona pues, la práctica del mindfulness con la mejora de esta activación y pues bueno, ¿qué tal incluir esto en el aula para que el nivel de activación sea óptimo en mi práctica docente? O qué tal, pues como decía, ¿no? Si quizás es primera hora de la mañana y detecto una somnolencia tremenda en mi aula, pues quizás empezar con una activación física, ¿no? Para levantar un poco ese,
esa somnolencia que puede presentar mi alumnado, ¿no? Por lo tanto, esto es algo, ya digo, estamos todavía en aspectos casi periféricos. Desde luego la atención va de lleno a cuestiones relacionadas con el aprendizaje, pero aún no nos hemos metido, digamos, en materia y ya tenemos un montón de cuestiones que tener en cuenta o que poder mejorar, porque sabemos que nuestro trabajo va a verse mejorado si nuestro sistema es óptimo y se encuentra en un estado óptimo. Bien, bien. Seguimos con aspectos emocionales, ¿no? Como decía, estamos viendo todos, bueno, todos, estamos viendo los principales factores que van a afectar a mi aprendizaje. Hemos visto que la atención, si yo no atiendo, no va a entrar en mi sistema y no puedo memorizarlo de manera alguna. ¿Qué pasa con aspectos emocionales? Me centro en la ansiedad, sobre todo. Podríamos equipararlo incluso un poco también al estrés, y lo que ocurre con la ansiedad es que la ansiedad trae consigo pensamientos obsesivos, preocupaciones. ¿Qué sucede con estas preocupaciones? Que tienen demanda cognitiva. Es decir, si yo me estoy preocupando, aunque sea como en segundo plano, ¿no? O sea, como cuando dejamos una aplicación ahí activa en segundo plano, esa aplicación que yo tengo abierta en segundo plano está gastando batería. Pues en mi sistema igual, está gastando recurso. O sea, aunque no quiera darme cuenta, mi atención está dividida entre lo exterior, que pongamos que es lo que tengo que aprender, ¿no? O lo que quiero estudiar, o la charla que me está dando el profesor, compite por la atención con lo que está pasando en mi interior. Por lo tanto, no estoy al 100% atenta en aquello que tengo que procesar, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, digamos, lo dicho, compite en recursos con aquellos que yo debería destinar de forma exclusiva a la concentración, al aprendizaje, etcétera. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Claro, o sea, no podemos hacer terapia con nuestro alumnado, pero sí podemos crear un ambiente estimulante y seguro en mi aula. Entonces, obviamente, la ansiedad no va a desaparecer, pero se puede ver reducida. Podemos influir positivamente con lo que creamos en el aula. Bien, por lo tanto, insisto, de momento hemos visto aún muchas cuestiones que de manera transversal van a afectar directamente en el aprendizaje. Y muy importante, el estado emocional. O sea, y por lo tanto, bueno, por supuesto, perdón, he hablado de crear un ambiente protector en el aula, pero desde luego lo que no podemos permitir, o sea, eso sería lo óptimo, pero lo que desde luego, o sea, igual que hablábamos de una buena nutrición versus malnutrición, o sea, lo que sería bastante, o sea, absolutamente demoledor a nivel emocional sería que fuese un ambiente hostil. Es decir, experiencias de bullying, de acoso, o sea, no solo son demoledoras para el desarrollo de la personalidad y los aprendizajes, digamos, más tempranos de esa persona, sino que a nivel de rendimiento académico es posible que sea prácticamente, no iba a decir nulo, pero bueno, que tenga un fuerte efecto en ello porque el centro es un lugar hostil, ¿no? Por lo tanto, no es que sea protector, sino que es la fuente de la ansiedad, ¿no? Por lo tanto, pues desde luego, aunque puede que rindamos, esa capacidad está absolutamente mermada. Bien. Bueno, y aquí o sea, evidencia científica también sobre esto que cuento, que los aspectos emocionales afectan sobre la capacidad de atención. Muy interesante este artículo de 2023, el que ven a su derecha, donde habla de cómo a la memoria de trabajo, o sea, cómo se ve afectada en la detección perceptiva, y es muy interesante porque, bueno, es un estudio que al fin y al cabo pues viene un poco a explicarnos por qué cuando intentamos aparcar apagamos la radio, ¿no? Si son dos tareas completamente compatibles, no compiten por recursos, lo uno lo oigo y lo otro lo ejecuto. Pues bien, este estudio demuestra que esos elementos perceptivos, como pueda ser escuchar la radio, compite con mis recursos cognitivos o distorsiona, no, bueno, como que los limita. O sea, al final pues presto atención a ello y no tengo todas mis capacidades puestas en la tarea que estoy desempeñando o en atender 100% aquello que quiero, aquello donde quiero poner mi atención. Por lo tanto, muy importante, atención, aspectos emocionales, atención no solo
concentración, sino activación, que ha de ser la óptima para lo que queramos, para la tarea que queramos ejercer. Y aquí vamos de lleno con el proceso de aprendizaje y memoria. ¿Cómo se da este? Pues bien, va a darse a través de los sentidos, donde va a mediar la memoria sensorial, y aquí es donde entra en juego este factor tan importante como es la atención, y donde va a pasar a la memoria a corto plazo, que a través de esa codificación pasará a la memoria a largo plazo. Y luego, muy importante, o sea, para mi proceso de memoria, o sea, para yo almacenar un contenido académico, tengo que atenderlo, memorizarlo, pero luego ser capaz de recuperarlo. Muy importante esa fase de recuperación. ¿Qué pasa a alumnos que llegan al examen y es que me he quedado en blanco? O sea, lo sé, pero no lo sé recuperar. O sea, lo guardé en un cajón, pero no sé dónde está. Por lo tanto, qué importante también en nuestra práctica docente con claves a esa recuperación. Es decir, el contenido ya está, lo pueden leer, lo pueden estudiar, se lo pueden poner de forma auditiva, pero qué bueno si les ayudamos con las claves de recuperación que les van a ayudar a que esa memoria sea más permanente. Y en ese sentido, qué bueno trabajar. Ahora veremos según qué principios, pero principalmente con la asociación. Es decir, si yo doy con o sea, un tipo de aprendizaje, o sea, un recurso asociativo puede ser, eh, creo que hablo en nombre de muchos cuando digo que soy bastante mala a la hora de quedarme con el nombre de alguien que me presentan. Entonces, pues detectada esa cuestión, ¿qué estrategia dispuse para ser capaz de memorizar aquello? Lo asocio a alguien que ya conozca. Ah, se llama como mi prima. Ah, se llama como mi hermano. Entonces ya no tengo que recordar un nombre de la nada, solo tengo que recordar que es mismo nombre que esta persona que me es más que familiar y por la que tengo un afecto especial, ¿no? Entonces, esa asociación me hace, y aparte he puesto atención en ese proceso de codificación, por lo tanto, eso también ayuda que lo capte de mejor manera, ¿no? Porque le he dedicado más atención que si simplemente dijese, ah, pues encantada. Eso va a ayudarme a que no lo olvide, ¿no? Al menos durante un periodo de tiempo. Y bien, cuando hablamos de memoria, también cabe señalar que podemos diferenciar memoria implícita de explícita. Cuando hablamos de memoria implícita, vamos a hablar sobre todo de aquellos aprendizajes que aprendemos haciendo, o sea, aprendizaje procedimental, aprendizaje motórico, de hábitos. Si yo quiero aprender a esquiar, pues esquiaré, no me voy a poner delante de un libro a ver cómo se esquía, ¿no? Entonces, bueno, esta diferenciación, un poco por ilustrar los diferentes tipos de memoria para que se entienda de qué hablamos, y también por poner en valor la importancia del movimiento, ¿no? Veremos cuando hablemos de las diferentes didácticas que contempla la neuroeducación, pues qué tal o sea, qué importante lo experiencial, el aprender haciendo, ¿no? Habrá cosas que podamos aprender haciendo y habrá otras que tengamos que forzar, el que haya una interacción, un movimiento del alumnado hacia el aprendizaje. Esto les va a ayudar a que el aprendizaje sea más experiencial. Obviamente, yo no sé, si quiero conocer el proceso de crecimiento de una planta, pues puedo ejecutarlo yo misma, o si quiero aprender según qué procesos químicos los puedo hacer yo misma y observarlos, ¿no? Ya digo que para otra serie de aprendizajes pues tendré que rompernos un poco la cabeza para que sea experiencial, para que implique diferentes modalidades sensoriales, para que implique que el cuerpo en movimiento, la interacción con diferentes elementos, con compañeros, ¿no? Esto no me adelanto al último bloque, pero para hacer un pequeño hincapié en ese tipo de aprendizaje de memoria implícita. Y bueno, si hablamos de cerebro, ¿no? Porque recordemos que quería presentar también las bases neurobiológicas que sustentan este aprendizaje, pues bien, entendamos por supuesto que el cerebro funciona en redes, ¿no? Tenemos redes atencionales que son grupos de neuronas que trabajan en conjunto para dar como resultado un determinado proceso cognitivo. Pues bien, el proceso de aprendizaje y memoria tiene o sea, tiene una red muy importante en la formación hipocampal. Los hipocampos son estas formaciones así en formita de C que, como vemos en la imagen, tenemos por supuesto derecho e izquierdo, simétricos y profundos ahí en nuestros lóbulos temporales. Estas regiones son esenciales para el aprendizaje porque el contenido que vayamos a memorizar va a ser procesado y almacenado, bueno, entendamos que son redes neuronales.
en estas regiones. Por lo tanto, bueno, por supuesto, estudios con personas que les fueron extirpados estos hipocampos, se observaban unas consecuencias en su capacidad de aprendizaje a través del padecimiento de fuertes amnesias anterógradas, pues muy, muy importantes, o sea, y sobre todo muy incapacitantes. Por lo tanto, en base a la ausencia de estas redes en personas que se les ha sido extirpado, podemos intuir la importancia, la relevancia de estas estructuras para el aprendizaje. Y por supuesto, como he dicho, el cerebro, entendemos el cerebro como una red que trabaja con conexiones neuronales, pues traigo aquí este modelo de la neurociencia de Franklin y Bontempi que presenta, plantea. Les he traído solo un corte de la imagen que creo que no me va a permitir ilustrar lo que les cuento, pero vamos a echarle un poco de imaginación, porque hablamos, o sea, en la memoria, yo recuerdo lo que hice este fin de semana, pero si, o lo que he hecho estas festividades, pero si me preguntan dentro de 10 años o si me preguntan qué hice la Semana Santa de 2005, pues no me acordaré, o qué hice el primer fin de semana de abril de 2004. O sea, posiblemente no me acuerde, aunque de antes de ayer sí me acuerdo, ¿no? De esta Semana Santa, del primer fin de semana de abril de este año. ¿Qué pasa en ese tiempo? O sea, se desvanecen las memorias con el tiempo, ¿qué sucede? ¿Y por qué algunos recuerdos sí perduran, no? Los recuerdos que perduran, hablamos de una consolidación de la memoria. Más que perdurar, o sea, yo no me voy a 2004 a recordar qué hice ese fin de semana. Lo que sucede es que yo voy a base de repetición trayendo conmigo esos recuerdos hasta el día presente. O sea, me recuerdo recordando. Y en este sentido, a nivel cerebral, sí hay unas modificaciones, y es que las memorias más temporales son principalmente dependientes de redes que implican al hipocampo, y cuando van consolidándose en unas memorias más a largo plazo, empiezan a establecer redes principalmente con el córtex prefrontal, y ya dependientes de ese córtex, de forma que son más independientes, menos perecederas. Este proceso de consolidación generalmente se da en base a la repetición. Por supuesto, mi cerebro habla un poco a nivel genérico, y podemos sacar estudios en profundidad que trabajan en ello. Generalmente no es que borre memorias, sino que graba encima, o sea, lo considera, bueno, pues redes que si están en desuso las puedo reutilizar para almacenar nuevas memorias, ¿no? Por lo tanto, en ocasiones también es posible que yo no recuerde algo que sucedió hace años, pero alguien me desbloquea ese recuerdo y digo, ostras, sí, sí que me acuerdo, aunque cuidado, porque la memoria... creo que es la doctora Loftus quien dice aquello de que nuestra memoria es como la Wikipedia, que cualquiera puede entrar a editarlo, y es absolutamente cierto que nuestra memoria es mucho más frágil de cómo la consideramos, ¿no? A veces recordamos algo y creemos que lo hacemos con mucha viveza, y está totalmente alterado nuestro recuerdo. Por eso, en ese sentido, hay que ser cuidadosos con ello. Y luego, bueno, en cuanto a cuestiones de aprendizaje, lo dicho, es muy importante la repetición para traernos al presente esos momentos. También por asociación, como decía, ¿no? Este ejemplito de que yo recuerdo los nombres de quien me presentan, asociándolo a personas que ya conozco, vamos a fortalecer esos aprendizajes. La base neurobiológica de esto, pues lo enunció Donald Hebb en su descubrimiento de las redes Hebbianas, que plantea que neuronas que disparan juntas pues quedan asociadas. Y a nivel aprendizaje, pues ya Aristóteles ya se pronunciaba al respecto, porque hablaba de estos principios de semejanza, contraste y contigüidad. Y en ese sentido, lo dicho, podemos también aplicarlo, o sea, igual que yo por asociación recuerdo los nombres de las personas que me presentan, pues por contraste y contigüidad, también no solo que lo almacene en mi cerebro, sino que puedo ofrecerlo a mi alumnado como estrategias para que a ellos les sea más fácil el aprendizaje de contenido nuevo. Y bueno, respecto a la neuroplasticidad, simplemente por seguir con cuál es la base neurobiológica de estos aprendizajes, entender que son estas conexiones que se forman en nuevas neuronas en base a la experiencia vivida, a los aprendizajes experimentados. Por supuesto, bueno, se refuerzan neuronas cuanto más las usemos, o sea, conexiones cuanto más las usemos, se eliminan o se reutilizan aquellas en desuso. Esto me encanta compararlo, ¿no? Como esos neural pathway, cuando
me encanta esto, ¿no? Como el diseño y la experiencia de usuario, ¿no? O sea, nosotros a veces pues vamos haciendo ese caminito y ¿qué sucede? Pues que por repetición queda fijado. Esto mismo ocurre en nuestro, bueno, esto mismo, metafóricamente, esto ocurre en nuestro cerebro cuando establecemos aprendizajes, ¿no? Por repetición, por relevancia, bueno, sí, por uso, vamos haciendo ese nuevo camino que queda establecido y una vez está ya bien pisado, pues es más, no imperecedero, porque ya digo que es maleable nuestra memoria, pero más consolidado. Y bien, pues sin más dilación, pasamos al último bloque donde vamos a ver estos tips de qué podemos hacer a nivel académico, ¿no? Para que todo esto tenga sentido. Pues bien, vamos, muy importante a nivel de aula, como decía, muy importante ese entorno, tiene que ser estimulante pero no agobiante, pues ¿qué hacemos? Establecer hábitos, que la estructura tanto de aula como de dinámica de clase sea similar, que tengamos unas tareas específicas, establezcamos objetivos, sobre todo estoy un poco enfocándolo a lo infantil, ¿no? O sea, cuando trabajamos con adultos tenemos, o adolescentes, tenemos que entender su independencia y saber dársela. Luego, reflexionar sobre lo aprendido, ¿no? O sea, ir haciendo ese camino, ¿no? En nuestros cerebros, incluir actividades que requieran planificación, estrategia y ofrecer pautas, autoinstrucciones. Esto nos va a ayudar a que tengan un plan de trabajo, o sea, que les ayudemos con su flujo de trabajo. Ya digo que el contenido está ahí, lo pueden leer o lo pueden estudiar, no tengo que ser un transmitidor de contenido, tengo que ser un mediador de aprendizaje. Promover autodisciplina, autonomía, fomentar la realización de preguntas, o sea, que sea un espacio libre donde se pueda preguntar, donde se puedan cometer errores. Y para que sea libre, por contradictorio que parezca, tiene que haber unas normas, porque si no sé cómo comportarme, pues cada uno nos podemos comportar de una manera. En cambio, si conozco unas normas, sé que en base a ese marco de comportamiento, pues tengo la libertad de equivocarme, de crear, de proponer. Bien, podemos trabajar, por supuesto, a nivel de funciones cognitivas, más concretamente las funciones ejecutivas, podemos mediante juegos trabajarlas con los más pequeños y entrenarlas con las más mayores. Esto también es interesante para promoverles ese, bueno, entrenamiento cerebral que también les va a ayudar a su aprendizaje, por supuesto. Y en adolescentes es esencial trabajar autocontrol, planificación, capacidad de inhibición, todo esto de una manera más directa o más transversal si lo incluimos en otras tareas. Y traigo sobre todo unos aspectos, 7 aspectos que han de ser tomados en cuenta o que podemos implementar en nuestra práctica docente y un poco compendian todo esto que veníamos contando de cómo incluir la neurociencia en el aula, pues digamos que son prácticas que lo tienen en cuenta. Respecto al trabajo cooperativo, bueno, ya digo, se puede hacer otro máster de trabajo cooperativo y es principal, es esencial crear agrupaciones que pueden ser, pues podemos crear agrupaciones, numeramos la clase y los unos con los unos, los doses con los doses, por colores, como queramos, para que trabajen en grupo. Estos grupos pueden ser de trabajo, pueden ser grupos de apoyo, de debate, pueden ser parejas, como decidamos, ¿no? Para que haya también esa cohesión y esa familiaridad. Y luego, por supuesto, podemos hacer prácticas dinámicas específicas que incluyan o impliquen colaborar. También si queremos fomentar pues, habilidades sociales o cohesión grupal, depende un poco de los objetivos, ¿no? Respecto al espacio, bueno, esencial que el espacio sea un espacio ordenado, mente ordenada, espacio tranquilo, mente tranquila, por lo tanto, ser muy delicados en ello y en la medida de lo posible, pues intentar que sea un espacio pues estimulante pero no agobiante. Y sobre todo, si podemos en cierta manera reducir el nivel de ruidos, esencial que esto suceda, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí desde hace años ya hemos empezado a implantar que las sillas, puesto que se van a arrastrar, porque no podemos evitar que arrastren las sillas, pues ponemos unos fieltros en ellas para que no hagan tanto ruido y no molesten a la clase de arriba, a la de abajo, a la de dentro, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo que con creatividad podemos encontrar soluciones, ¿no? Si ponemos en marcha ese pensamiento divergente para encontrar soluciones. Y en cuanto al aprendizaje globalizado, bueno, por supuesto, las profesoras Carballo y Portero, perdón, son
especialistas en esto, por lo tanto, más que contarlo yo, que también les dirijo a ellas para leerlo directamente de sus palabras, que es una maravilla, pues tenemos, bueno, ha de ser un aprendizaje centrado en el alumno y por supuesto que le integre. Como digo, ya el rol del profesor es esencial, pero cada vez más mediador. Tenemos que trabajar desde la curiosidad, el autoaprendizaje y la interacción social. Y esto nos va, podemos incluir también el enfoque hacia la vida adulta. Es muy importante que tengamos como esa visión y también si estamos ya con adolescentes van a agradecer, ¿no? Que les empecemos un poco como a poner la miel en los labios de esa independencia, de esa autonomía, de tener responsabilidades, de poder crear, ¿no? Pensemos que es una etapa en la que se desarrolla mucho la identidad de uno, por lo tanto es importante que trabajen con cierta libertad de plasmar su identidad en aquello que hacen o en la forma de aprender que tienen. Y nosotros pues guiarles. Propuestas neurosaludables, ya hemos hablado un poquito de ello en el bloque anterior, por lo tanto, redundar en ello. Es muy importante tenerlo en cuenta y en cierta manera o bien concienciar o bien fomentarlo, porque lo dicho, de nada tiene no tiene sentido si estoy trabajando con unos sistemas que no están bueno, abiertos al aprendizaje, o sea, tampoco, obviamente, pues bueno, si alguien no ha dormido no quiere decir que esté catatónico, o sea, algo podrá aprender, por supuesto, pero desde luego tenerlo en cuenta es un factor también muy importante y también si nosotros le damos importancia, puede que concienciemos al alumnado y también pues se cuide en ello, ¿no? Eliminar etiquetas, fundamental, esto sobre todo relacionado con el clima de aula, ¿no? Que ha de ser un ambiente protector. Para ello podemos trabajar con roles, conociendo el efecto Pigmalión, ¿no? Aquel efecto de profecía autocumplida. Si yo creo que pueden, podrán. Me alejo, no soy ningún coach motivacional, pero bueno, el efecto, la profecía autocumplida sí es algo que conocemos que tiene efecto, porque significa que yo voy a disponer medidas en que aquello se cumpla, por lo tanto, pues tratar de explotarlo desde lo positivo. Por supuesto, no caer en la presión ni la exigencia. Veo en consulta muchos adolescentes con una presión desmedida y en ese sentido pues tenemos que intentar trabajar por competencias, no centrarnos en un rendimiento centrado en una calificación específica y saber también ayudar a que comprendan, aprendan a frustrarse y por supuesto pues desarrollar las fortalezas y tratar de identificar y levantar, fomentar la mejora de las posibles debilidades. Y por último de este apartado, respecto a la naturaleza en la escuela, muchos estudios en la actualidad nos señalan la importancia o lo beneficioso, ¿no? Podemos irnos desde el bosque escuela, que no es posible en la mayoría de lugares, pero oye, pues qué tal hacer excursiones, qué tal tener un huerto con todo lo que eso implica, ¿no? Incluso a nivel ejecutivo podemos trabajar funciones ejecutivas en un huerto, habilidades sociales, cohesión grupal, ¿no? Entonces, pues bueno, tener en cuenta que esto es importante y tratar de en la medida de lo posible, pues implantarlo o fomentarlo en el aula. Y luego, por último, como un listado de si me quiero, digamos, alejar de prácticas tradicionales, pues qué otras metodologías puedo abrazar. Y en este sentido, ya más que trillado, aprendizaje basado en proyectos, en problemas, aprendizaje cooperativo, técnicas como aula invertida, ludificación o gamificación y, por supuesto, al fin y al cabo, metodologías activas, un poco todo bajo la premisa aprender haciendo, ¿no? Este aprendizaje experiencial, perdón, que es tan beneficioso. Pues bien, con esto cierro mi sesión. Hasta aquí todo lo que quería contarles, que podría estar horas hablando al respecto, incluso con ejemplos más particulares que puedan un poco ilustrar o abrir la mente de por dónde, qué puedo implantar yo en mi aula o por dónde empiezo con esto, ¿no? Que ya sabemos que debemos hacerlo, pero parece que cuesta dar el paso. Si yo ya sé lo que funciona, pero es que mis clases son de 2 horas, no puede durar menos. Bueno, ya, pero es que 2 horas, pues a lo mejor no es la mejor temporalización para una masterclass, no sé, me invento. Bueno, en ese sentido, lo dicho, muchas gracias por la atención y desde luego si quieren hacer algún tipo de pregunta, pues este es el momento para ello a través del chat o si tienen activado o pueden activar el micrófono, quedo atenta de sus aportaciones, de sus cuestiones. Muchas gracias por los agradecimientos. La, yo me siento agradecida de su atención y de que hayan estado aquí conectados de manera síncrona a escuchar lo que les quería trasladar.
Muchísimas gracias. Espero verles pronto en otra sesión y siempre a su disposición si tienen cualquier duda, cuestión o pudiese ampliar el contenido de alguna manera. Sí, yo encantada de dirigirles una segunda parte siempre que sea posible. Muchas gracias por la acogida y por los buenos comentarios que leo en el chat. Muchas gracias. Hay chicos que están levantando la mano. ¿Les puedo No, no los veo. ¿Les Bueno, puedo dar paso? si escriben lo que quieren preguntarte mejor. Vale, pues lo dicho, para cualquier intervención, pregunta, si me lo pueden dejar escrito en el chat, o sea, si me lo dejan en el chat, se lo leo. Perfecto. De Valeria Duque nos cuenta, ¿qué hay del abuso de tecnologías en los procesos de aprendizaje en la infancia y adolescencia? ¿Cuál es mi opinión? Uf, es un tema, pues justo presentamos hace poco en congreso una revisión al respecto, sobre todo del uso de pantallas. Respecto al uso de pantallas en sí, o sea, la pantalla en sí no es nociva, excepto el abuso antes de dormir, porque ya sabemos que exponernos a esta luz azul cuando nuestro cerebro se puede contrariar y no entiende que es de noche, entonces en ese sentido nos afecta un poquito al ritmo circadiano. Respecto al abuso, eh, el abuso siempre, o sea, es, aquel dicho de el veneno está en la dosis, o sea, todo abuso va a ser negativo, aparte me estoy quitando de hacer otras cosas. Sí creo en el gran potencial de la tecnología, de las redes sociales, de las pantallas, con un uso adecuado. O sea, el tipo de uso es adecuado ahora. Nos está costando encontrarle el uso adecuado. Por ejemplo, algunos centros que trabajaban, o sea, implantaron el iPad en su práctica docente, están echando un poco atrás con ello o cambiando el tipo, bueno, pues que no sea solo con el iPad, por ejemplo. Y luego, por supuesto, si es el ocio de nuestros niños, niñas, adolescentes, no puede ser. O sea, tenemos que tener otro tipo de interacción al respecto. Continúo con Karime. ¿Considera que las clases en línea funcionan de la misma forma que las clases presenciales? Es una vía diferente por la que tenemos que encontrar, digamos, claves diferentes. O sea, no son, se puede por ambas vías encontrar un aprendizaje adecuado. Incluso en el ámbito clínico, yo he trabajado de forma online, incluso trabajando en estimulación cognitiva, es decir, fomentando la atención, trabajando funciones ejecutivas. O sea, hay que adaptar el modelo, eso desde luego. Por supuesto, o sea, ganamos y perdemos cosas. Es decir, por ejemplo, me voy al ámbito clínico que a lo mejor es más como más radical, ¿no? Yo entre que un consultante pierda esa sesión o pueda hacerla online, prefiero que la tenga online. ¿Qué perdemos? Por supuesto, a nivel manipulativo tenemos que cambiar toda la dinámica. En el ámbito académico, pues me parece que a según qué etapas educativas, pues quizás perdemos más de lo que ganamos, pero en el contexto adulto, pues lo justo es equilibrar el coste-beneficio. Entonces, en ese sentido, creo que ganamos mucho, pero tenemos que adaptarnos o sea, a ellos. O sea, no podemos dar la misma sesión online que presencial porque estamos perdiendo un poco. Y luego, quizás el que más pierde es el docente. A mí me gusta mucho mirar las caras y ver un poco qué efecto tiene lo que uno cuenta, ¿no? Y eso se pierde. Pero bueno, entonces pues vamos trabajando con otras claves o diseñando la sesión de otra manera. Pero bueno, no, o sea, no es que no me moje, sino que creo que ambas tienen ventajas y desventajas. Gabriela, ¿el uso de inteligencia artificial puede influir en el aprendizaje? Eh, bueno, ¿en qué medida? O sea, a mí me parece un motor de aprendizaje, o sea, brutal. Alguien con curiosidad puede, con una inteligencia artificial, satisfacer esa curiosidad, pero tenemos que haber desarrollado pensamiento crítico previo a ello para poder
pues eso, saber reflexionar en base a la información que se me da, ¿no? Entonces, fundamental el pensamiento crítico para hacer un buen uso de esa inteligencia artificial. Ahora, por ejemplo, si parte de mi aprendizaje supone hacer un trabajo que me lo hace una IA, pues claro, yo dejo de aprender porque se supone que ese trabajo complementa lo que he de aprender, pero quienes debemos adaptarnos somos los docentes. O sea, la IA existe y va a existir y la vamos a utilizar. Por lo tanto, ahí tenemos que empezar a diseñar tareas que se contemplen el uso de la IA, y yo desde luego así lo hago porque el futuro es este, o sea, no vamos a quedarnos atrás. Y sigo con Gabriela, enlentecer el proceso, si puede esta inteligencia, enlentecer el proceso o influir en el interés por aprender. ¿Cómo se puede implementar en clase? Pues, a ver, estoy intentando poner algún ejemplo de prácticas que haya hecho yo con IA. Bueno, a veces es criticar el trabajo que ha hecho la IA, o les he pedido que hagan un trabajo, les pidan a la IA que se lo corrija o se lo complete, y ellos critiquen, juzguen esa devolución que les da la IA. Entonces, en ese sentido, es cambiar el diseño. Porque a nivel de influir en el interés, claro, lo que decía, el docente no puede ser un transmisor de conocimiento, porque ya estamos en una era que la información está en todas partes. Entonces, yo tengo que aportar más que el mero hecho de transmitir conocimiento. Entonces, eso más que aporto puede ser mediador, puede ser motivador, puede ser identificación de fortalezas y debilidades para saber un poco cómo personalizar la experiencia de aprendizaje de cada uno. O sea, ahí sí es que tiene que haber un poco cambio de paradigma, si no, es como contraproducente, efectivamente. Mario Torres, ¿cómo podemos apoyar a las personas con TDAH utilizando estas técnicas de aprendizaje? Bien, en ese sentido, bueno, en general creo que cualquier estrategia que desde estas medidas implantemos en el aula se pueden beneficiar todos. Por ejemplo, yo los exámenes directamente ya en los enunciados les pongo o les subrayo en negrita a todos las cuestiones importantes, o en las comunicaciones, avisos que tengo hacia mi alumnado. Es algo que se benefician personas con TDAH, pero cualquier otra persona también. Entonces, pues bueno, intento que las ayudas sean un poco para el grupo, dentro de que si he de individualizar alguna intervención, pues por supuesto lo hago. Y pensemos también que TDAH va a tener como una dificultad en regular su foco atencional y en ocasiones también sus emociones. Entonces, toda medida que vaya dirigida a conseguir reenfocar constantemente la atención en aquello a lo que quiero que atiendan, va a ser ventajoso para estas personas, pero ya digo, también para el grupo, porque el grupo en general es posible que se pierda mucho. Entonces, para fomentar la atención, ¿qué podemos hacer? Sabemos que es importante, puesto que la atención la perdemos constantemente y lo que hacemos es reenfocar. Puedo, si es desde una intervención individual, puedo dar autoinstrucciones o pautas de autocontrol para ir reenfocando, eliminar estímulos que puedan ser distractores. A nivel de práctica docente, interesante introducir novedades, anécdotas, o sea, variar un poquito la sesión para que puedan reconectar con más facilidad. Y por supuesto, cuando es un aprendizaje experiencial, pues también al aprender haciendo, esa demanda atencional no es tanta. Bueno, no es tanta, sí la es, pero podemos lograr un poco dar con ese hiperfoco que en ocasiones encontramos en TDAH cuando conectan con la tarea. Entonces, un poco las claves a nivel individual es observar, identificar con qué conectan para ir tirando un poco de ahí. Y continúo, ¿considera que el sistema educativo está preparado para las personas con neurodivergencias? El sistema no, pero las personas sí. Entonces ahí creo que depende mucho del docente que una persona, o sea, quiero decir, el sistema, por supuesto, tiene sus recursos, sus protocolos, sus evaluaciones, sus programas, sus intervenciones, pero quizá lo que puede ser más, ofrecer más influencia es un profesor implicado. Y luego, por supuesto, hombre, pues las familias y profesionales que trabajen directamente con esta persona para esas dificultades van a establecer fuertes conexiones a nivel de trabajo multidisciplinar.
pero ahí sin como con la confianza, sí, bueno, confianza, con el apoyo del docente no es posible que esto surja adelante y bueno, sí, creo que podemos hacer mucho más todavía. Gabriela, gracias. Si nos pudieras dar el criterio de valores, palabras clave para mantener la, por ejemplo, respeto, comunicación, responsabilidad. Vale, vale, las palabras clave para mantener la formación de la escuela, palabras clave. No sé, personalización, evaluación, identificación, neuroeducación. em, mm, 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 podría ser, o sea, más o menos este esquema, seguro me he dejado alguna cuestión, aprendizaje, conducta, experiencia, estímulos, o sea, esas podría ser un poco el esquema bajo el... No sé si estoy siendo acertada en mi respuesta, a lo mejor me he ido por otros derroteros. Creo que si tuviese un poco que señalar las palabras clave o sea, los hashtags un poco de la sesión o de la relevancia de toda esta práctica neuroeducativa, quizás esas desde luego estarían en la ensalada de palabras que propondría. Muy bien, muchas gracias. Me alegra mucho ver que hay interés, porque también donde hay interés hay margen de mejora. Quiero decir, si interesa esto, o sea, quiere decir que vamos a cada vez fomentar aulas más innovadoras, donde el aprendizaje prime, donde la personalización esté por bandera y eso, pues, no sé, en sí mismo implica pues, una evolución. Y si evolucionamos en lo educativo, pues evolucionamos en lo social, en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Muy bien, no sé si tenemos alguna cuestión más. No quiero que nadie se deje con cuestiones, preguntas en el tintero. Por favor, eso sí, por el chat. Sí, Raquel, te han hecho una en la herramienta de preguntas y respuestas, si puedes entrar, por favor. Bien, que está en... Lo tengo. Bien, Paola, Leo, excelente seminario, muchas gracias. ¿Podría compartir algún caso que haya atendido con ciertas adecuaciones a nivel de neuroeducación con niños diagnosticados con TDAH? Bien, eh, puedo contar ejemplos porque a nivel de TDAH mi participación es desde el ámbito clínico, o sea, estoy como del otro lado. Yo lanzo cuestiones al profesor y lo implementa, no lo implementa. Desde el ámbito como docente, o sea, tengo dos niveles de implementación. O sea, por un lado, a nivel de centro educativo existen unos protocolos que yo he de aplicar y luego, pues en mi práctica docente, pues yo escojo cuáles son las dinámicas que creo que pueden ser más favorecedoras para esta población. En ese sentido, me centro en el aula, luego podemos ir a lo clínico. En ese sentido, lo dicho, a nivel, mi tendencia es mucho hacia la clase magistral, entonces esto en ocasiones pues, puede hacer que se pierda un poco la atención. También el ámbito en el que yo trabajo, o sea, mi docencia es universitaria, entonces pues no es tanto el perfil como el que me encuentro en clínica, que es infantil, entonces ahí sí, a la hora de diseñar estrategias, pues son otras diferentes a las que yo misma implemento. Pero bueno, lo dicho, a nivel de sesión, o sea, intentar, por supuesto, incluir novedades y actividades prácticas constantemente y una gran implicación del alumnado en la sesión. También, por supuesto, como decía, muy importante el contexto. Intento que sea lo más protector posible en cuanto a ruidos, estimulación ambiental, etcétera. En cuanto a desde la clínica, o sea, lo que yo desearía se implementase o lo que yo promuevo en infantil, o sea, o grados inferiores, eso infantil, o sea, quiere decir por debajo de la universidad, por debajo de los 18 años. En ese sentido, sobre todo, o sea, trabajamos una mejora en la clínica, trabajamos una mejora del foco atencional, de la regulación a nivel de funciones ejecutivas y ofrecemos estrategias para que la persona pues, las pueda implementar en el aula.
Paralelamente, ofrecemos unas estrategias al profesor como unos tips para que pueda llevar esta práctica docente de la mejor manera posible. Cuestiones que podemos trabajar y un poco dependiendo del perfil. No me gustan nada las etiquetas, entonces, aunque obviamente tenemos y sabemos lo que es un diagnóstico de TDAH, lo que hacemos primero de todo es una evaluación y un diagnóstico funcional donde vemos dónde funcionamos adecuadamente, dónde tenemos más debilidades y cómo influir ahí. Por ejemplo, en TDAH solemos observar que a nivel de memoria de trabajo sabemos que es este almacén temporal donde guardamos contenido con el que vamos a estar trabajando, ¿no? Eh, pues en ocasiones se ve un poquito reducido, ¿no? ¿Qué implica esto? Pues implicaciones prácticas, ¿no? O sea, implicaciones a nivel de conducta observable, pues si por ejemplo le doy 4 instrucciones, "Oye, tienes que hacer esto, 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 esto y después aquello". Claro, yo eso que lo tenía que ir almacenando en ese almacén, posiblemente yo haya saturado su almacén por quizá desenvolverme en detalles o en demasiadas instrucciones, ¿no? Por lo tanto, pues lo óptimo es dosificarlas, o sea, no saturar ese almacén, esto a nivel conductual en el aula, luego yo en la parte clínica, pues trabajaré el entrenamiento de ese almacén para hacerlo más grande. Y mientras no sea más grande, pues, oye, vamos a trabajar con apoyos externos. ¿Qué tal tomar notas? ¿Qué tal, o sea, tener un flujo de trabajo que mientras vamos reforzando esas debilidades, las compense? Entonces ahí lo dicho, ya personalizar mucho la intervención en base a las debilidades específicas que podemos presuponer que van a ser de tipo impulsivo, de tipo inatento, distraíble, pero debemos luego personalizar muy mucho qué necesita cada alumno TDAH, perdón. Creo que me he extendido mucho, que es lo que no debemos hacer, como digo, saturo su almacén de memoria de trabajo y no es adecuado, pero bueno, pues un ejemplo de lo que no tienen que hacer con sus alumnos con un diagnóstico. Justo, de momento nada y en el chat parece que tampoco. No sé si damos por concluido, pues si no tienen ninguna cuestión más, yo encantada de haberles acompañado. Quedo atenta de si quieren lanzar alguna otra pregunta, comentario. Perfecto. Si no hay más cuestiones, pues me despido y encantada de haberles acompañado en esta sesión.